O sea, en vez de, Fidel Castro no permite que un cubano invierta en Cuba, ¿no? Pero si tú eres italiano, eres francés, eres español, él te lo permite. En Venezuela hay una modificación, por eso que digo que ha mutado. Estos regímenes tienen un sistema que ha mutado del comunismo, del castroestalinismo, que es que ellos permiten a venezolanos que inviertan en Venezuela, pero son venezolanos de ellos, son venezolanos afectos al régimen. Y entonces los embarran con esa corrupción. El día en que algo salga mal, el día en que esos socios se les salgan de la línea, ahí mismo le tiran un acto de detención por corrupción y ellos saben todas las cuentas. Ellos saben exactamente por dónde buscarle. Eso está sucediendo ahora en estos momentos con el exalcalde mayor de Caracas, que es Juan Barreto. Un alcalde sin alcaldía. Bueno, no, ese es el nuevo. El anterior, que era chavista, o que es chavista. Bueno, ahora le están haciendo un juicio por corrupción. Pero ¿qué pasa? Que hay ya las malas lenguas de que ganó tanto dinero y no repartió y dejó afuera a un sobrino de Chávez. Y entonces le están pasando una cuenta, pero no una cuenta política, una cuenta comercial. Porque la corrupción trae además otros vicios que son a veces difíciles de parar. Por eso es que es interesante ver hacia dónde va todo esto, porque llega un momento en que se te sale de las manos, digo yo. Ahora, en el caso de Cuba, fíjate que todos los cubanos hemos alertado a los venezolanos que, óigame, Venezuela como Cuba, que mire que Venezuela es como Cuba, que no sé cuánto y que lo otro. Sin embargo, los venezolanos no entendían a los cubanos porque ellos sabían que en Cuba, por ejemplo, los cubanos no podían ir a restaurantes, no podían entrar en hoteles, no podían salir de Cuba libremente y regresar a Cuba. Eso lo sabíamos todos los venezolanos. Sí, claro. Sin embargo, en Venezuela no, en Venezuela los restaurantes están llenos y va venezolano, chino, el que tenga dinero paga. Fíjate, la prensa medio que libre todavía, la prensa sigue estando más o menos libre, ¿no? Pero hay una prensa que es libre entre comillas porque ellos tienen muchas limitaciones. Lo que pasa es que ahí también nos engañan. Esa prensa libre, ese salir de Venezuela y entrar y qué sé yo, nos ha mareado y sobre todo nos ha hecho sentir que los cubanos nos están diciendo una cosa que no es. Venezuela no va hacia un comunismo como Cuba, pero resulta ser que cuando uno se pone a estudiar otras situaciones, otros regímenes castroestalinistas o derivados del castroestalinismo, uno se encuentra con el caso de Angola y el caso de Nicaragua. Ahí sí hay una similitud casi exacta entre el proceso venezolano y el proceso nicaragüense y el proceso angolano o angoleño. Y de ahí es que yo he derivado a una teoría muy particular que muy pronto y más pronto que tarde, ese mismo sistema que se ha implementado en Venezuela, en Angola y en Nicaragua, se va a implementar en Cuba. ¿Y cuál es el sistema? Bueno, elecciones libres, entre comillas, Jimmy Carter llegando a Cuba, inspeccionando todos los comicios, veedores internacionales que ellos acepten, de todos lados, de Francia, de Italia, de todos lados, que vayan y vean un proceso limpio, las máquinas de votación electrónicas que le va a suministrar en todo caso Chávez, ya que él tiene ya más de 10 elecciones o 12 elecciones con experiencias en máquinas electrónicas. La trampa está ya más que montada. Ahora eso sí, para eso hace falta una oposición genuflexa, una oposición cómplice. O sea, la trampa ya está en la máquina, está en el disco duro. La trampa está en el disco duro y ya con todos los errores resueltos y no, por aquí no te metas porque esto no salió mal en las elecciones del año 90 y tanto y no sé cuánto. Pero encima de eso, lo más importante de todo es el contubernio entre esa oposición y el régimen. Entonces, vamos a imaginarnos, por ejemplo, por mencionar a una persona que se me viene a la mente, Osvaldo Payá, candidato por la oposición cubana o por los demócratas cubanos. Y ponemos a cualquiera, al nieto de Raúl Castro, a cualquiera. Yo creo que va a ser alguien nuevo que a lo mejor nadie conozca ni siquiera en Cuba. Pero no importa que sea el que sea. Entonces tenemos a Osvaldo Payá y la gente emocionado, y Osvaldo Payá hablando mal del régimen, que son unos dictadores, que nos han retrocedido, que la destrucción de la economía y todo, y la gente se va a enloquecer. Bueno, pero ¿cómo es esto? No, porque los americanos están presionando que si no hacemos elecciones libres va a continuar el bloqueo y la cosa. Y ahora Obama, que quiere una apertura, ya llegó a un consenso con el régimen, y la gente se emociona.
Y pero se emociona. Algunos estarán escépticos, dirán, oye, esto como que es una trampa, y si yo voto, y si yo me declaro, a lo mejor quieren que yo me declare en contra para ver por dónde yo estoy, para agarrarme. Tú sabes, porque eso sucede en Venezuela también mucho. Gente que no vota porque que el satélite Simón Bolívar lo está monitoreando la direccionalidad de las máquinas, etcétera. Esos son bemoles y factores anexos en torno a esta trampa. Pero entonces, ¿cuál es la trampa buena? La trampa buena es que a lo mejor para allá saca el 99% de los votos, gana para allá, pero para allá no puede ganar porque para allá no tiene las armas, no tiene el control del régimen, no tiene las instituciones de su lado. ¿Qué va a hacer él una vez que gane y diga, yo gané? No, previamente, oye, tú vas con esto y qué sé yo, vas a sacar unos cuantos diputados. Por ejemplo, en Venezuela, la mayoría absoluta, para tú pasar una ley orgánica, necesitas la mayoría absoluta. La mayoría absoluta la logras con 75% de la asamblea. Ahora se llama asamblea, como en Cuba, ante el Congreso. Si es la mitad más uno, es una mayoría calificada. Para cosas normales, la mitad más uno gana. Pero para leyes importantes, leyes orgánicas, etcétera, tú necesitas el 75%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En Cuba, ¿qué es lo que van a hacer con este nuevo sistema, con este socialismo del siglo XXI, que no es más que una tiranía constitucional, donde todo el mundo sabe que es una tiranía, el mundo entero sabe que Chávez es tirano, pero como estamos en el frente y las mismas trampas son aceptadas por la oposición, entonces, ¿qué van a hacer? No, ellos están contentos y dicen, no, que hay una democracia. Y entonces, ¿qué pasa? Que va a salir para allá y va a lograr un 25% en la asamblea cubana de demócratas, pero 25% nada, no sirve para nada, pero hace bulla y el lío y esto y dan golpes en la mesa y tal. Oye, demócrata Cuba, pero el 75%, ahora, encima de eso, ese 25% encima es conchupante, o sea que está cuadrado con el régimen. Yo siempre he planteado de que el gobierno de Fidel Castro, y estamos hablando de cuando Fidel estaba todavía sin escribir reflexiones, que era impulsivo. Ajá. Cuando era impulsivo solamente, no reflexivo. En la Asamblea del Poder Popular, él tenía la zona para democratizar a Cuba ante los ojos del mundo. Yo siempre lo dije, él puede escoger a algunos opositores, darle la oportunidad, y pueden hacer parte de la Asamblea, no ni siquiera llegar a las altas esferas, sino miembros de la Asamblea Nacional. Sí. Y esa gente se pueden parar y pedir y exigir y reclamar y nada iba a pasar, pero para los ojos del mundo ya había cierta democracia, ya podíamos darle dinero, hay una apertura, a lo mejor Fidel decía, bueno, lo que quieran es que consigan visa y se vayan, y no le vamos a hacer nada y no hay problema, y ya se resolvió el problema de Cuba. Así que tú no eres el único que viene con esta idea, yo también vengo con esta idea, y para estos gobiernos tiránicos es mucho más elegante, es más cómoda, el dinero no es de ellos, el dinero es de lo que se roban del propio país, como está haciendo Chávez ahora con el petróleo venezolano, que no sé, van a tener que hacer un segundo piso para poder repartir el petróleo que no hay y que no producen. Bueno, encima de esto viene acompañado de una serie de técnicas, es lo que yo le llamo el manual o el libreto. Hay un manual y hay un libreto. Entonces, por ejemplo, la confrontación. Para que el pueblo de estos regímenes que están oprimidos con estos sistemas constitucionales, de estas dictaduras, tiene que mantenerse siempre a la defensiva. Y el régimen está siempre en la ofensiva. Es un constante. Chávez toda la semana se inventa un cuento nuevo para poner a los venezolanos a la defensiva. Siempre tiene que estar fajado con eso. Pero fíjate tú como lo que tú estás diciendo es cierto. Para que tú veas como tú estás diciendo es cierto. Que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional, que yo digo que fue la única batalla política que han ganado el pueblo demócrata de Venezuela, la gente no acudió, o sea, y presionó a los candidatos de esa oposición genuflexa, los presionaron para que si no, en nombre de nosotros no te lance. Además retiraron la candidatura.